un viajero estaba recorriendo el valle lleno de rocas, goblins aparecieron entre las rocas y corrían detrás de él. Los vio y cabalgó más rápido en su caballo. Un goblin saltó sobre su carroza y él estaba tan asustado que gritó pidiendo ayuda. Algunos guerreros vinieron en su rescate. Una flecha disparó al goblin y cayó de la carroza del viajero. Algunos guerreros vinieron a matar a los goblins con flechas y también dijeron a los demás que si había un goblin cerca, había cientos más alrededor. Los guerreros lucharon contra los goblins y mataron a muchos de ellos y advirtieron que no dejaran escapar a ninguno de los goblins. Caminando por la ciudad, un joven guardia dijo que tenía hambre. Los guerreros estaban hablando de cómo alcanzaron el nivel 6 después de cazar goblins durante el día y de cuántos goblins había. Los guerreros estaban tan felices de que, después de la caza de goblins, obtuvieron tantos objetos valiosos de los que podrían ganar dinero y lo derramaron. El hambriento guardia escuchó su conversación y se sorprendió. Su estómago no dejaba de gruñir de hambre. Estaba agradecido de tener un trabajo porque aprendió una habilidad que no pudo aprovechar. En un evento, escuchando a algunas personas dar las gracias por asistir a un evento, los caballeros sagrados se acercaron al evento, el trío de hermanos Blerick. Un hombre se acercó a uno de los hermanos Blerick, Sir Hado. Se disculpó con él porque Sir Hado estaba muy enojado y lo pateó con sus botas. El hombre se sintió mal, cayó de rodillas y se disculpó. Uno de los hermanos Blerick recordó al hombre lo que sucede si insultas a un caballero sagrado: sería decapitado. El hombre se disculpó profundamente al escuchar el castigo por insultar a un caballero sagrado. Uno de los hermanos Blerick llamó a Hado y Memi para decirle al hombre que no cometiera el mismo error que él. Mientras Hado y Memi se alejaban, le dijo lo afortunado que era. Una mujer entre la multitud se apresuró a simpatizar con la forma en que el hombre lo trató. Otro espectador encontró muy difícil creer que Lady Roxy fuera una caballero sagrado. De vuelta en las calles, el guardia hambriento aún perseveraba el hambre y no podía esperar a que terminara su turno. Su nombre es Fate. El trío de hermanos Blerick se acercó a él, Sir Rófale, preguntándole si representaba al pozo. Arrojándole su dinero, le ordenó que lo recogiera, y mientras se inclinaba para recogerlo, Hado caminó hacia él y pisoteó sus manos contra el suelo, diciéndole palabras hirientes. Sir Rófale escuchó su estómago gruñendo, y Hado lo acusó de tratar de avergonzar a la familia Blerick y lo golpeó fuerte. Fate fue golpeado por Hado y estaba en mucho dolor. Lady Roxy se acercó a él, preguntándole qué hace con el dinero y su habilidad inútil, según el elogio al caballero sagrado por ser su apoyo. Le dejaron claro que cada vez que él fallaba, los empleadores eran los que sufrían por ello. Mientras Hado le ordenaba que se pusiera de pie, Hado se acercó a él, amenazando aún con enseñarle una gran lección, mientras Lady Roxy Hart intervino y les ordenó detenerse porque un caballero sagrado tiene que proteger a los ciudadanos como han jurado y no hacerles daño ni abusar de ellos. Afirmó que el deber y los actos de un caballero sagrado son proteger, y Sir Rófale respondió defensivamente que el caballero sagrado también proporciona empleo para los menos privilegiados. Mientras Hado, Memi y Sir Rófale se alejaban, Lady Roxy Hart corrió a rescatar a Fate, preguntándole si estaba bien. Ella ayudó con el sangrado de los golpes. Estaba tan feliz y le agradeció por su ayuda. Lady Roxy Hart le instruyó a Fate que le dijera cada vez que algo así volviera a suceder. Fate declinó educadamente y se fue. Fate se sentó en un bar pensando en cómo no quería involucrar a Lady Roxy Hart en el lío, y el tabernero se acercó a él y le dijo que si el abuso continuaba, iba a tener un final desagradable para él. Fate pagó al tabernero y se fue camino a casa. Empezó a pensar en cómo deseaba que su vida tuviera más significado y que no quería ser un caballero sagrado, sino algo que valiera la pena. Desde el rabillo del ojo, vio a unos ladrones y corrió directamente para informar a Lady Roxy sobre ellos. Lady Roxy corrió directamente hacia donde Fate los había visto. Uno de los ladrones comenzó a correr hacia Fate e inmediatamente Fate asumió una postura y lo derrotó.
Justo cuando el ladrón cayó al suelo, las habilidades de glotonería de Fate se activaron y sus estadísticas aumentaron. Lady Roxy corrió directamente hacia Fate, preguntándole cómo estaba, y Fate notó que podía escuchar sus pensamientos internos. Lady Roxy estaba a punto de informar del problema y hacer de Fate el héroe, pero Fate declinó, diciendo que no quería problemas para ella. Lady Roxy pensó en una forma de compensar a Fate y le preguntó si quería trabajar para la familia Hart. Fate lo pensó por un rato y finalmente aceptó. Fate llegó a su casa y revisó sus estadísticas. Vio que ahora estaban en 3 cifras y no podía identificar algunas habilidades que tenía. Fate sabía que podía derrotar monstruos con habilidades estadísticas como las que acababa de adquirir. Al día siguiente, Fate fue a la capital real para conseguir una espada, pero era demasiado pobre para comprar las buenas, así que el comerciante le mostró las baratas. Inmediatamente, Fate tomó una espada y pudo identificar sus fortalezas. Hizo eso hasta que vio una espada tratada como él. La espada habló y le dijo que la comprara, prometiéndole que valdría la pena. En ese momento, Fate decidió comprar la espada. Memil se quejaba de que Lady Roxy no le había informado antes de conseguir que Fate trabajara en el palacio. Rafale le dijo que los Harts y los Blericks eran parte de las 5 grandes familias que apoyaban al reino, así que no era necesario hacer un gran problema de eso. Rafale le dijo a Memil que se dirigía al distrito militar para estudiar cómo ser inmortal. En el camino de regreso a casa, Fate fue atacado por cientos de goblins y con cada muerte añadió nuevas habilidades y estadísticas a sí mismo. Fate también se dio cuenta de que su estómago no gruñó durante el día inusual. La espada le explicó a Fate cómo ambos estaban en el mismo barco de subir de nivel, y también que nadie debía descubrir sus habilidades de glotonería porque desafiaban la ley divina. Antes de que Fate dejara el campo, recogió todas las orejas de goblin muertos para que le pagaran. Después de recibir el pago por las orejas, Fate se dirigió a casa. Justo cuando se dirigía a casa, una niña lo tocó y pudo escucharla llorar pidiendo ayuda, así que decidió ir tras ella para salvarla. Sagrado Laplace fue el creador del mundo y, al partir, otorgó a las personas poderes especiales, que eran habilidades. Uno de los huérfanos se quejó de que el Sagrado Laplace no jugaba limpio, porque le dio al caballero sagrado habilidades maravillosas y a él una tan débil. La maestra le explicó que todos eran iguales cuando se compartían las habilidades, y el niño más joven deseaba haber nacido en ese momento. Sahara estaba desaparecida, y los maestros la buscaban, sin saber que se la habían llevado. Fate entró y desató a Sahara de las cadenas en las que estaba, pero justo cuando estaban saliendo, el secuestrador los encontró. Parecía que Fate y la niña estaban en apuros. La espada aconsejó a Fate que hiciera que el secuestrador sintiera que era temido para que pudieran aprovechar la confianza del secuestrador. Fate y la niña comenzaron a correr para buscar un lugar perfecto para esconderse. Cuando la espada de Fate sintió que el secuestrador estaba cerca, le aconsejó a Fate que lo atacara. Fate lo atacó y lo derrotó. Cuando Fate le preguntó al secuestrador quién lo envió, dijo que fue Hado Blerick. Fate salvó a la niña y en su camino su estómago gruñó por comida. La niña se presentó como Sahara y Fate se presentó a ella. Fate la llevó a comer algo. Le consiguió carne a Sahara y ella lloró mientras comía. Cuando terminaron de comer, Fate llevó a Sahara de regreso al convento. Antes de irse, le dijo a Sara que encontraría la felicidad si podía reírse de las cosas algún día. Fate explicó a Sahara que su padre también le dijo las mismas palabras exactas y no las entendía. Pero su padre decírselas le ayudó a llegar a donde estaba, por eso quería que ella también sobreviviera. En el camino de regreso a casa, su espada le explicó que acababa de agregar una habilidad técnica, y con ella obtiene artes técnicas, que son como técnicas secretas. Las batallas siempre se reducen a la suerte del momento, y no hay garantía de que la persona más fuerte siempre gane. Fate le dijo a su espada que quería volverse más fuerte, y lo suficientemente fuerte como para ganar una batalla sin tener la suerte de su lado.
La espada recordó a Fate que al día siguiente era cuando comenzaba su nuevo trabajo, e inmediatamente Fate recordó que no había conseguido ropa nueva. Uno de los clientes del bar estaba diciéndole al tabernero que Sir Mason fue derribado por un dragón divino en Galia, y Lady Roxy iba a ser su sucesora. No estaban seguros de que Lady Roxy pudiera mantener a raya a los hermanos Blerick. Fate supuestamente debía pasar por el trabajo todos los días, pero no lo había hecho. Al día siguiente, Fate llegó al distrito de los Caballeros Sagrados y se sorprendió de lo enorme que era el lugar. Justo cuando Fate estaba disfrutando del hermoso entorno, Lady Roxy lo llamó y lo recibió. Se dio cuenta de lo extraño que la miraba y le preguntó. Fate le dio un cumplido y dijo que estaba sin palabras después de verla. Lady Roxy llevó a Fate al palacio, pero primero se detuvieron en la tumba de su padre. Lady Roxy presentó a Fate a su difunto padre y le contó cómo murió su padre. Galia era un continente dominado por monstruos. Uno de los deberes principales de los caballeros sagrados era mantenerlos contenidos, y el deber recaía en la familia Hearts. Este deber no era mortal, pero un dragón que no había dejado su huella en 1000 años salió. Fate no podía creer que, con todo lo que le estaba pasando a ella, todavía se preocupara por él. Lady Roxy pidió que Fate trabajara con ella, ya que ahora era la jefa de la familia, y él aceptó. Había pasado una semana desde que Fate comenzó a trabajar con la familia Hart, y Lady Roxy lo había convocado al jardín. Cuando Fate llegó, estaba tan absorto en sus pensamientos que no oyó que Lady Roxy le hablaba. Fate estaba preocupado por lo hambriento que se estaba poniendo, incluso después de haber comido recientemente. Cuando fue consciente, se dio cuenta de que Lady Roxy lo había estado llamando con el nombre que solía llamarlo su difunto padre. Cuando Fate le preguntó por qué eligió el nombre, dijo que era solo un apodo que le gustaba y porque él era familia. Fate se levantó en protesta, pero en su lugar se desmayó. Cuando Fate se despertó, vio que estaba en su habitación y Lady Roxy le había dejado una nota, diciéndole que se tomara el día libre. Fate se acercó a Grid y preguntó por qué no podía contener su hambre. Grid dijo que era porque una vez que la habilidad de glotonería probaba un sonido, no había forma de detenerla, así que ahora, cuanto más devorara, más fuerte se volvía y más quería devorar. La consecuencia de no hacerlo era que iba a morir de hambre, o comenzaría a matar a cualquiera que se cruzara en su camino. Fate y Grid salieron a matar goblins en su camino. Vieron a un par de personas y Fate dijo que olían deliciosas. Grid le explicó que probablemente era por el impulso del hambre. Grid explicó que el impulso del hambre era responsable de sus ojos rojos. El impulso del hambre es un poder temporal que permite el uso efectivo de las habilidades de Gula. Le proporcionó una mejor visión nocturna y podría rastrear presas por el olor, haciendo que las presas más débiles se aterrorizaran y quedaran paralizadas. Después de matar a todos los que estaban en el campo, no quedó satisfecho, así que se dirigieron al bosque de los Hobgoblins. Fate mató a tantos Hobgoblins hasta que se llenó. Grid le dijo que debía cazar almas y matar para poder alimentar las almas a Gula. Justo cuando Grid y Fate estaban hablando, el Goblin Kamekan salió del bosque, y Grid le explicó a Fate que si tenía al Rey Goblin, sus heridas se curarían, y podría seguir luchando. Con las habilidades de Fate y las instrucciones de Grid, Fate logró derrotar al Rey Goblin, y sus habilidades de Gula se activaron una vez más. También se agregaron nuevas estadísticas a Fate. Luego, Grid le explicó a Fate que si le entregaba sus estadísticas como ofrenda, podría proporcionarle nuevas funciones a Grid. Fate preguntó cuánto de sus estadísticas necesitaba, y Grid le dijo que necesitaba todo. Fate protestó al principio, pero después de mucha persuasión, entregó todas sus estadísticas a Grid. Grid se transformó ahora en magia. Para probar la nueva forma de Grid, Grid le indicó a Fate que sacara el arco y las flechas aparecerían por sí solas. Fate también tenía el privilegio de apuntar a donde quisiera y la flecha seguiría aterrizando. Esto era perfecto para un novato como Fate. Después de probar la nueva forma de Grid, cortó las orejas del Rey Goblin y las llevó al convento para los huérfanos. De esta manera, serían alimentados por un tiempo.
Justo cuando Fate y Lady Roxy estaban tomando una bebida de sus vasos, las tazas se rompieron. Pero el tabernero simplemente lo ignoró. El tabernero les contó a Fate y a Lady Roxy todo lo que sabía sobre la matanza de los goblins y cómo afectaría al mercado porque la gente estaría demasiado asustada para viajar, pensando que era un monstruo que podría matarlos. Otro de los guerreros entró y se asustó al ver a Fate porque pensó que Fate era un fantasma. El guerrero dijo que la teoría popular era que el monstruo errante era un liche y los caballeros sagrados se habían propuesto tomar medidas directas para lidiar con él. Fate pensó para sí mismo que si Lady Roxy comenzaba a trabajar con los caballeros sagrados, él sería descubierto y ella sabría que había estado con él todo el tiempo. Justo cuando estaban discutiendo, algunos guerreros itinerantes entraron en la taberna y pidieron comida y bebidas mientras se sentaban en su mesa. Uno de los guerreros itinerantes se levantó y se acercó a Lady Roxy, pidiéndole que se uniera a ellos en su mesa, pero ella lo rechazó. Los demás guerreros se dieron cuenta de que solo un caballero sagrado podía hacer un truco así. Inmediatamente, los guerreros itinerantes dedujeron que era Lady Roxy. Se arrodillaron y comenzaron a suplicarle que los perdonara. Incluso ofrecieron darle todo su dinero, pero Lady Roxy se negó a aceptar el dinero. Lady Roxy consideró incorrecto que las personas a las que los caballeros sagrados estaban jurados proteger los vieran como objetos a temer. Lady Roxy explicó que los caballeros sagrados existían para proteger a las personas y que su padre quería un mundo donde pudieran reírse de las adversidades del reino. Era un sueño que compartía. Todos jugaron juegos y se divirtieron juntos con Lady Roxy. Y cuando Lady Roxy y Fate terminaron en la taberna, fueron a limpiar la espada de Fate. En su camino, Fate agradeció a Lady Roxy por ser de ayuda durante el viaje y luego le preguntó si no sabía acerca de la casa. Lady Roxy le dijo que la familia Blerick le estaba ocultando información. Alguien desde la distancia gritó pidiendo ayuda. Los hermanos Blerick estaban llevando a un niño a la fuerza, pero Fate y Lady Roxy se llevaron al niño. Prometieron llevar al niño de vuelta con su madre de manera segura, pero se detuvieron para conseguirle comida porque tenía hambre. Mientras comían, Fate recordó cómo también se había perdido hace 5 años y un caballero sagrado lo había cuidado bien. Se preguntó dónde estaría el caballero ahora. Ya era tarde y aún no habían encontrado a la madre del niño. El niño estaba triste, pero casi inmediatamente una mujer lo llamó desde la distancia y él corrió hacia ella gritando «¡Mamá!». Leo y su madre les agradecieron por devolver a Leo a salvo, así que Fate y Lady Roxy se dirigieron de regreso al palacio. Fate esperaba que días como el que acababan de pasar ocurrieran más a menudo, pero tenía que encontrar una manera de cazar sin que Roxy se enterara. Greed sugirió que Fate consiguiera un objeto mágico que envolviera su percepción, ya que ayuda a que se vea diferente para quien lo ve, y él estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Fate le consiguió a Lady Roxy un carbón, agradeciéndole por su ayuda. Cuando lo abrió, vio que había una gema en él. Lady Roxy prometió atesorarlo sin importar qué. Lady Roxy le preguntó qué quería a cambio, pero él rechazó cualquier cosa que ella le ofreciera. Mientras tanto, en la casa de la familia Blerick, Rafale estaba discutiendo sobre su excursión a Galia. Fate y Greed fueron al campo para matar más goblins, y cuando los guerreros lo vieron, gritaron y corrieron, llamándolo el liche cadáver. A Greed le gustó la idea de que a un guerrero lo llamaran cadáver. Fate dijo que no había terminado de matar, porque quería aumentar sus estadísticas lo máximo posible antes de enfrentarse al caballero sagrado. Mientras Fate podaba las flores, murmuró sobre lo difícil que era vivir una doble vida. Lady Roxy le mostró un gran y hermoso jardín de uvas, una propiedad de la familia Hart, mientras estaba en un carruaje. Lady Roxy recordó a Fate cómo las uvas de su viñedo se vendían bien en el mercado. Al llegar a casa, Lady Roxy se encontró con su madre. Lo presentó a su madre como el nuevo sirviente que contrató. La madre de Toxie se presentó como Aisha Hart y elogió a Fate. Después de una cálida bienvenida, la madre de Lady Roxy le hizo una pregunta a Fate, lo que hizo que Lady Roxy se sintiera muy incómoda. Fate se acercó a ella y le preguntó si a Fate le gustaba su hija.
Lady Roxy preguntó furiosamente por qué su madre haría ese tipo de pregunta. Fate cayó de rodillas y juró lealtad a Aisha, diciéndole cuánto se preocupa por Lady Roxy y cuánto está dispuesto a servirla durante toda su vida si es posible. Lady Roxy se alejó. Fate preguntó si no dijo lo correcto, y la madre de Lady Roxy lo calmó diciendo que no era nada de qué preocuparse, que solo se sentía incómoda. Aisha informó a Fate sobre la infancia de Lady Roxy, cómo solía llorar al ver insectos y cómo ahora es una santa, y era sorprendente. Además, se convirtió en la cabeza de la familia cuando perdió a su padre, y Aisha parece preocupada de que se esté esforzando demasiado. Fate aseguró a Aisha que la gente creía mucho en Lady Roxy y que nunca descuidaría sus deberes como jefa de la casa. Lady Roxy entró en la habitación. Se dirigió directamente hacia la estatua de su difunto padre, recordando el momento en que él le mostró la forma correcta de sostener una espada. Le dijo a su padre que quería ser el tipo de santa que él era, que protege a los ciudadanos y también es muy alegre con ellos. Él respondió orgullosamente que era propio de un miembro de la familia Hart. De vuelta en la habitación, mientras sostenía la estatua de su padre, se sintió decepcionada y triste de que aún no había cumplido su promesa. En el jardín, mientras Fate cortaba uvas, alguien le ofreció jugo fresco que ayudaba con la fatiga. Algunos hombres hablaban sobre cómo los señores habían cultivado la tierra de los Hart durante generaciones y cómo todos contribuían a hacer un gran sabor de jugo. Con cara triste, Fate preguntó si Sir Mason formaba parte de ello. Un hombre respondió diciendo que escuchó que murió en Galia y cómo la muerte de Sir Mason debe haber sido muy difícil para Lady Roxy y lo difícil que debió haber sido presentarse, pero aún así lo hizo. Fate preguntó si Lady Roxy ayuda con la cosecha cada año y el hombre dijo que sí y también lucha contra monstruos. El estómago de Fate gruñó, lo que significaba que las habilidades de glotonería tenían hambre de un alma diferente a la de los goblins. Lady Roxy instruyó a Fate a seguir sin ella, y en su camino se encontró con una dama que tenía los mismos ojos que él. La dama le dijo que podía quedarse con los kobolds y que le debía un favor cada vez que se encontraran de nuevo. Greed estaba callado y Fate pensó que sabía algo que no le estaba contando. Lady Roxy se acercó y dijo que había vuelto para conseguir algunas uvas, y luego le dijo a Fate que la dama que acababa de conocer era de Galia, y Fate dijo que pensaba que Galia estaba destruida. Lady Roxy explicó que hace 4000 años Galia era una gran potencia militar, pero una oleada de monstruos hizo que su nación colapsara y la mayoría de su gente muriera, pero ahora parecía que había supervivientes. Ambos se dirigieron a casa y Fate preguntó si iba a estar bien sola para la caza de monstruos. Lady Roxy dijo que estaría con los otros guerreros, así que estaba bien. Al día siguiente, cuando llegaron a la granja, todas las uvas se habían ido. Los kobolds las habían tomado. Fate, Lady Roxy y algunos guerreros entraron en el bosque para luchar contra los kobolds. Todos regresaron al pueblo para prepararse para la pelea, y Greed le dijo a Fate que un monstruo de nivel 50 era demasiado para él, pero Fate protestó que tenían que proteger a Lady Roxy. Por la noche, Fate entró en el bosque y luchó contra todos los kobolds, dejando solo al Rey Coronado como su último oponente. Para que Fate derrotara al Rey Coronado, tuvo que darle a Greed el 10% de su estadística actual. Fate disparó y mató al Rey Coronado. Cadáver mató a muchos kobolds, y Hado se sorprendió al descubrir que era Fate. Fate tenía una espada sagrada consigo y se preguntaba por qué la tendría. Fate le preguntó a Greed qué se necesitaría para destruir una espada sagrada. Greed le dijo que atacara de todos modos. Hado seguía presumiendo y trataba de golpear a Fate hasta que estuviera muerto, pero lamentablemente Fate derribó su espada. Se sorprendió porque era una espada sagrada, se asustó e intentó huir. Fate amenazó con darle una lección y golpearlo terriblemente, acusándolo de dejar que Lady Roxy pusiera en peligro su vida. Hado le rogó a Fate que le perdonara la vida, pero Fate se negó. Mató a Hado y obtuvo una nueva estadística. Greed le dijo que ahora era un caballero sagrado y que la gente no se sentiría cómoda con él siendo un caballero sagrado.
Fate estaba muy preocupado por Lady Roxy yendo a Galia. Lady Roxy suplicó a Haru que cuidara la casa mientras ella estaba allí, se despidió de todos y se fue. La mañana siguiente, un preocupado Fate también partió hacia Galia para apoyar a Lady Roxy y juró protegerla. Miria y Mugan también se ofrecieron como voluntarios para apoyar a Lady Roxy. Rain y alguien hablaron sobre el liche y el cadáver, específicamente sobre las flechas utilizadas para matar al duende, y especificaron que era una de las armas de pecado mortal. Al llegar a Tetra, Fate pidió un carruaje que se dirigiera a Galia, pero no pudo llegar allí. Después de un tiempo, su estómago comenzó a gruñir y decidió conseguir carne. Se ve a un hombre suplicando en nombre de su aldea, pero estas personas no están dispuestas a ayudar. Fate entró mientras lo estaban acosando para rescatarlo. Seth reconoció a Fate de inmediato y se volvió hacia él. Fate recordó cuando se burlaban de él cuando era pequeño, cómo recolectaba hierbas con su padre. Mientras aún estaba de luto por su padre, un grupo de hombres lo persiguió y lo apedreó. Seth, que era el hijo del jefe del pueblo que desterró a Fate, buscó ayuda de Fate, y Fate prometió ayudarlo. Al llegar a casa de la que fue desterrado, los demás estaban decepcionados con Seth por llevar a Fate de vuelta a casa. Seth intentó convencerlo de que Fate era bueno y que podrían haber muerto antes de que llegaran los guerreros. Seth le contó sobre cómo apareció el monstruo hace un mes y cómo podían volar. El estómago de Fate volvió a gruñir y Seth llevó algo de comida a casa. Greed dijo que estos monstruos eran gargoyles y que tenían mucho en común con los kobolds. Una niña pequeña que se acercó a Fate y le ofreció dulces y minutos después se quedó dormido. Los monstruos aparecieron. Monstruos viciosos sembraron el caos en la aldea, acompañados por un estruendo caótico mientras los rayos caían y las criaturas se deleitaban con sus víctimas. Mientras tanto, el destino dormía profundamente dentro de una choza, ajeno a la tragedia que se desarrollaba. La avaricia, su espada parlante, le imploró que despertara, pero el destino, incapacitado por un drogado previo, permanecía sin respuesta. Repentinamente ocurrió un disturbio en el techo, dejando a la avaricia aprensiva por un posible aterrizaje de un monstruo. La escena se trasladó a otro lugar, revelando a Seth preparando una poción, declarándola lista para su uso. La aldea se convirtió en un torbellino de caos, con ciudadanos en tumulto. Un hombre buscaba desesperadamente a Fate, instándolo a presentar el sacrificio. Trágicamente, el hombre cayó víctima de un monstruo perseguidor, y sus súplicas de ayuda fueron silenciadas por el monstruo, dejándolo con un destino espantoso. Seth administró un antídoto a Fate, instruyéndolo a expulsarlo. Apologético por el drogado previo de su padre a Fate, Seth proporcionó agua para la recuperación. Al preguntar, Fate supo que estaban en la casa de Seth, habiendo sido drogado y puesto a dormir. Armado con la avaricia, Fate salió de la casa diciéndole a Seth que se quedara quieto. Afueras, vio la aldea en llamas, con monstruos campando a sus anchas. Evitando un ataque de un monstruo, la avaricia advirtió sobre el peligro inminente de los monstruos de arriba. Analizando a los monstruos como The Nivel 27 con habilidad de bola de fuego, la avaricia aconsejó empuñar la gran guadaña. Fate ascendió una colina, activando el poder de la gran guadaña. Utilizándola contra los monstruos, interrumpió su magia, causando inadvertidamente un fuego feroz. Los monstruos cambiaron de táctica, optando por un asalto coordinado. Firme, Fate desató una guadaña de relámpagos mientras caían bolas de fuego, derrotando sistemáticamente a los monstruos. Su habilidad de gula se activó, incorporando la habilidad de bola de fuego para la victoria. Sin embargo, el triunfo fue efímero, ya que el líder de los monstruos, de nivel 47 con bola de fuego y resistencia al fuego, emergió. La avaricia le instó a aprovechar una oportunidad durante el ataque de bolas de fuego del líder. Fate se enfrentó y derrotó al líder con la gran guadaña, activando la gula, mejorando estadísticas y adquiriendo la habilidad de resistencia al fuego. Al día siguiente, tras los estragos, Fate, Seth y la hija de Seth inspeccionaron la aldea devastada. Seth compartió la triste noticia de la muerte de su padre,
con solo unos pocos sobrevivientes, lamentando la ruina de la tierra. Fate examinó el suelo, confirmando su infertilidad. Seth sugirió que Fate usara identificar para ganarse la vida, cuestionando por qué se involucraba en la peligrosa guerra como guerrero. Fate, cargado con la habilidad secreta de Gula, afirmó la inevitabilidad de su lucha. Seth, preocupado por el futuro de su hija, planeó buscar empleo en la ciudad. Siguió un momento conmovedor cuando una mariposa acarició a la hija de Seth, simbolizando una belleza frágil en medio de la confusión. Detrás de un muro, Fate y Seth contemplaron sus próximos pasos. Seth, buscando un gesto simbólico, le pidió a Fate que lo golpeara en la mejilla como compensación por hechos pasados. Vacilante pero influenciado por la avaricia, Fate propinó un fuerte golpe, dejando a Seth adolorido. Aunque agradecido, el rostro rojo y adolorido de Seth traicionó la intensidad del gesto. Intercambiaron buenos deseos entre ellos y para la hija de Seth. Luego, la mariposa partió del rostro de la niña, marcando su separación. Frente a la tumba de su padre, Fate reflexionó sobre la ruina de la aldea y los recuerdos perdurables de su padre. Afirmó su resistencia, jurando seguir adelante. En el camino hacia la ciudad de Lanchester, Lady Roxy y sus cómplices, incluido Mugan, se acercaron al territorio de Lanchester. El consejo cauteloso de Mugan sobre el señor de Lanchester despertó la curiosidad de Lady Roxy. Se produjo un banquete ligero entre Mugan y la doncella de Lady Roxy sobre la supuesta tacañería de Mugan. Un carruaje avanzaba con Fate, contratado como guardia por el mercader. Fate sofocó un bostezo en la parte trasera. El mercader, notándolo, llamó la atención, comentando sobre los bostezos audibles de Fate. Fate expresó remordimiento, y el mercader, que había pagado 3 monedas de oro por el viaje, tranquilizó a Fate de que contaba con él si las cosas se complicaban. Aunque Fate parecía joven, aseguró al mercader su capacidad para luchar decentemente. El mercader se sintió aliviado. De repente, un grupo de bandidos bloqueó el camino, forzando una parada abrupta. El líder de los bandidos les ordenó que entregaran todas las pertenencias en el carruaje. Inesperadamente, el mercader, en pánico, se aferró a Fate, suplicándole lágrimas por salvación. Sintiéndose acorralado, Fate le pidió al mercader que lo soltara, cuestionando cómo podría salvarlo si lo seguía aferrando. Al presenciar esto, el líder de los bandidos debería haberle informado sobre eso. Fate apretó los dientes interiormente, llamando a Greed en su mente. Lady Roxy se presentó como Mine de la Ira, expresando placer en conocer a Fate. La conversación cambió cuando el hambre de Lady Roxy se hizo evidente y Fate le ofreció carne seca. A pesar de su consejo de no terminarla, Lady Roxy la consumió con avidez. Luego, el mercader anunció su inminente llegada a la ciudad. Al llegar a la ciudad, Fate y Lady Roxy presenciaron un acto encomiable del señor de Lanchester, Rudolph, quien protegió a una doncella de monstruos. Las chicas se reunieron alrededor de Rudolph, elogiándolo. El mercader anunció la anticipación del Sir Rudolph a la expedición de Lady Roxy a Galia en unos días. Como gesto de gratitud, el mercader le ofreció a Fate las 3 monedas prometidas, pero Lady Roxy las reclamó, declarando que ella lo salvó. Aunque apretando los dientes frustrado, Fate permaneció en silencio. El mercader les agradeció y partió. Preguntándose qué hacer a continuación, Fate consultó a su avaricia, dándose cuenta de que necesitaban encontrar un lugar donde quedarse. Lady Roxy, exhausta, se quedó dormida de pie, llevando a Fate a través de la ciudad para encontrar alojamiento. Mientras caminaba, observó diferentes señales en la nuca de la gente del campo, especulando que indicaban la clase social. Otra escena mostraba a Sir Rudolph castigando severamente a 2 sirvientes por sus pecados, infundiendo miedo entre el resto. En una habitación, Lady Roxy dormía mientras Greed discutía su supervivencia inesperada con Fate. Curioso acerca de Lady Roxy, Fate cuestionó a Greed, descubriendo que eran viejos conocidos, incluyendo a la pereza, la lanza de Lady Roxy. Fate preguntó sobre la habilidad del pecado mortal y Greed explicó que estas habilidades, incluyendo la gula, la avaricia, la ira,
la pereza, la lujuria, la envidia y el orgullo desafiaban las leyes divinas, ganándoles el título de habilidad del pecado mortal y armas del pecado mortal. En particular, la gula tenía el potencial de perturbar el sistema divino de nivelación. Fate entendió la gravedad de su situación, dándose cuenta de la naturaleza implacable de la gula y su demanda de almas para sobrevivir. Greed le aconsejó sobre la resistencia, enfatizando la necesidad de mantenerse en un estado de casi inanición para resistir la abrumadora influencia de la gula. Afuera, en el abierto, Greed aconseja a Fate no satisfacer completamente la gula de inmediato. De repente, aparece un hombre de arena y Greed le instruye a Fate lanzar una bola de fuego antes de disparar la flecha. Fate se da cuenta de que ahora puede usar la habilidad de bola de fuego con la flecha mágica, lo cual lo emociona. La habilidad de gula se activa y aparecen más hombres de arena, indicando una noche desafiante. Mientras tanto, Lady Roxy se despierta en la habitación con el estómago gruñendo y sale a conseguir algo de comida. Mientras camina, ve un tablón de anuncios que dice que quien derrote al golem de arena será recompensado. Un hombre junto al tablón de anuncios le informa que ni siquiera Sir Rudolph pudo derrotar al golem de arena, y la muerte inminente les esperaba. Lady Roxy decidió intentarlo por la recompensa. Desafortunadamente, en ese momento, Fate acababa de terminar de derrotar a los hombres de arena, y sintió la presencia de una bestia coronada cercana. Greed le dijo que sería un buen plato principal para él esa noche. El golem de arena, poderoso y alto, se alzaba frente a un grupo de caballeros que intentaban matarlo, pero ya estaban siendo derrotados. Fate apareció detrás del golem de arena, declarando que es suyo, y lanzó una flecha de fuego a su espalda. Sin embargo, el ataque hizo poco contra la criatura masiva. Los caballeros le aconsejaron a Fate que no podía hacerlo solo, pero él persistió. El golem de arena, un monstruo de nivel 60 con tormenta de arena como habilidad, se volvió para atacar a Fate en medio del sereno paisaje del pueblo cerca de Galia. Fate y Mine se encontraron en un delicado equilibrio entre lo ordinario y lo extraordinario. Los misteriosos poderes de Mine seguían despertando curiosidad, y lo que alguna vez fue un viaje simple tomó un giro hacia lo desconocido. Mientras la rueda del carruaje se estaba reparando, Fate no podía quitarse la sensación de que las acciones de Mine iban más allá de un simple capricho. El aire a su alrededor chisporroteaba con una energía de otro mundo, insinuando un poder que Mine misma podría no comprender completamente. Fate, decidido a desentrañar el misterio, buscó respuestas en el encanto pintoresco del pueblo. En medio de cerezos en flor y cabañas pintorescas, Fate y Mine tropezaron con un sabio anciano que habló de antiguas profecías tejidas en el tejido del pueblo. La revelación resonó en la mente de Fate como una melodía embrujadora, y se dio cuenta de que su viaje no era simplemente físico, sino una búsqueda entrelazada con el destino. Mine, aún escurridiza y cautelosa, comenzó a sentir la gravedad de su situación. Su actitud antes despreocupada se dio ante un silencio contemplativo. Fate, reconociendo este cambio, decidió forjar una conexión más profunda, trascendiendo los límites del viaje físico. Juntos exploraron los caminos ocultos del pueblo, encontrándose con aliados y adversarios que tenían las llaves para desentrañar los secretos que los rodeaban. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre el pueblo, Fate y Mine se encontraron al borde de la revelación. La barrera invisible que rodeaba el pueblo parecía zumbar con una energía ancestral, creando una atmósfera de asombro y temor. La silueta distante de un majestuoso castillo atrajo la atención de Fate, erguido con orgullo contra el cielo crepuscular. Para su sorpresa, descubrió que pertenecía al enigmático caballero real, Aaron Barbatos, cuya reputación resonaba a lo largo de las tierras. Fate solicitó permiso para que él y Mine residieran en el pueblo. Sin embargo, Aaron, un hombre de honor y desafíos, respondió con un destello de su espada, un desafío que quedó en el aire como una fuerza tangible.
La tensión entre Fate y Aaron se intensificaba, reflejando la intrincada danza del destino mismo. A pesar de sus valientes esfuerzos en el duelo, Fate se encontró en el extremo perdedor. Mientras el trío compartía comidas, Fate expresaba gratitud a Aaron por su orientación. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Mine, perdida en el acto de comer, reveló casualmente el costo que una misión había tenido en sus sentidos, arrojando una sombra sombría sobre su reunión, por lo demás, jovial. En un intercambio conmovedor, Aaron develó el tapiz de su pasado, entrelazado con la rica historia del castillo que llamaban hogar. Su revelación de una búsqueda para enfrentar a un señor Liche agregó profundidad a su propósito compartido. La urgencia de la partida de Fate, eco en la rápida decisión de Aaron de unirse a él, preparó el escenario para un viaje cautivador. Al aventurarse afuera, Fate y Aaron se enfrentaron a formidables monstruos, su sinergia evidente en cada golpe decisivo. Sin embargo, la narrativa tomó un giro surrealista cuando ilusiones de la familia de Aaron se materializaron, acechándolo pero inspirándolo a seguir adelante en su búsqueda. La emotiva reunión de Fate y Aaron, bañada en el resplandor del triunfo sobre adversarios esqueléticos, forjó un vínculo irrompible. La sincronización perfecta en su destreza de batalla solidificó la fuerza de su camaradería. Mine, una vez percibida como entidades monstruosas que lo perseguían hace 50 años, emergió como un fantasma en sí misma. Esta revelación agregó capas de complejidad a sus relaciones, tejiendo un hilo misterioso en el tejido de sus destinos entrelazados. Mientras Fate contemplaba su inminente partida, Aaron, con una mezcla de convicción y preocupación, le imploró que regresara una vez que se cumpliera su misión. Fate, con una expresión de incredulidad y curiosidad mezcladas, no pudo evitar expresar su incredulidad mientras cuestionaba a Mine sobre las aparentemente ilimitadas profundidades de su apetito. En un momento de franqueza, Mine atribuyó su voraz hambre a la intensidad ardiente de la ira, afirmando que consumía una asombrosa cantidad de calorías. A medida que la conversación avanzaba, Mine, encarnando una mezcla de juguetona sinceridad, ofreció a Fate una pequeña porción de comida, invitándolo a participar en el sustento que había saciado momentáneamente su hambre incansable. En un giro de los acontecimientos, el cansancio de sus esfuerzos llevó a Mine a encontrar un lugar improvisado para descansar en el regazo de Fate. El aire zumbaba de anticipación cuando Miria, una guerrera firme en la comitiva de Lady Roxy, no pudo contener su emoción. Con gestos animados, señaló hacia un castillo distante, una estructura majestuosa que se cernía en el paisaje. Lady Roxy, experimentada y compuesta, lo identificó como el asiento venerado de las tierras de Barbatos, Hausen. Una nota sombría entró en la conversación cuando Lady Roxy relató que Sir Aaron, una figura vinculada al castillo, lo había llamado hogar en algún momento. Sin embargo, su creencia quedó pesada en el aire. Hausen ya no era un bastión del orgullo de Barbatos. En cambio, había caído bajo la ominosa sombra de un Liege Lord, una bestia coronada que reclamó el dominio. De repente, como si fuera conjurado por el destino, apareció Aaron Barbatos, dirigiéndose a Lady Roxy con una familiaridad que la desconcertó. Una pregunta natural escapó de sus labios. ¿Cómo sabía él su nombre? Aaron, una figura empapada de historia, se reveló como un viejo conocido de sus padres, los difuntos Mason y Hisha. Aaron compartió que ahora estaba retirado y al haber perdido a aquellos a quienes buscaba proteger, ya no tenía razones para pelear. Cuando Lady Roxy preguntó si se deshizo del Liege Lord, Aaron no solo lo confirmó, sino que también le dio crédito al aliado sin nombre que luchó a su lado. Miria preguntó ansiosamente sobre el paradero del aliado, pero Aaron, respetando el deseo del aliado de permanecer en el anonimato, mantuvo el nombre en secreto. Mientras Lady Roxy se preparaba para partir hacia Galia, Aaron le informó que los Blerix la habían enviado, sorprendiendo tanto a ella como a sus compañeros. Lady Roxy aclaró que se ofreció como voluntaria y expresó su determinación de proteger a la gente. Enterándose de la muerte de Mason, Aaron se ofreció a enseñarle a pelear en Galia y eventualmente revelar el nombre del aliado, una propuesta que aceptó con gusto.
Al día siguiente comenzó el entrenamiento de espada entre Lady Roxy y Aaron. En medio de la inquietante quietud del paisaje desolado, la curiosidad de Fate alcanzó su punto máximo cuando interrogó a Mine sobre los peculiares alrededores que parecían reflejar ruinas y abandono. En respuesta a la pregunta de Fate, Mine reveló que este reino abandonado no era otro que su lugar de nacimiento, un testigo silencioso del comienzo de su viaje. Sin embargo, el hilo de su origen se había cortado rápidamente, ya que fue llevada a la capital imperial poco después de su nacimiento, dejando solo fragmentos de este lugar de nacimiento olvidado grabados en su memoria. Fate, atrapado en las corrientes cruzadas de la revelación, llevaba una expresión de asombro. La revelación de que Galia, una vez un imperio majestuoso, había sucumbido al implacable avance del tiempo y colapsó hace asombrosos 4,000 años, envió ondas de incredulidad a su núcleo. Mine, con una resolución firme, informó a Fate que había llegado el momento de saldar una deuda no expresada, de enfrentarse a la entidad ominosa que acechaba dentro del capullo. Mine, llevando el peso de su convicción, reveló la inminente confrontación con la quimera, un arma formidable diseñada para el combate incesante, desprovista de cualquier apoyo externo. A medida que la pareja se acercaba, una figura imponente se manifestó ante ellos, Haniel, una criatura que exudaba amenaza y presentimiento. El miedo se apoderó de Fate mientras la presencia de Haniel eclipsaba el paisaje desolado. Imperturbable, Mine, con la gracia de una guerrera, dio un paso adelante para enfrentar a este formidable adversario. Sus habilidades de combate, una danza de precisión letal, se desarrollaron ante los ojos de Fate, despertando admiración por su destreza. Impulsado por el deseo de un poder mayor, Fate, en un momento de resolución, eligió entrar en un estado de semi-hambruna, un sacrificio por la fuerza. Mine, siempre la vigilante compañera, le advirtió sobre la amenaza inminente de Gluttony, una fuerza que podría, si no se controla, abrumarlo. El choque entre el dúo y Haniel pintando una viva tapicería de lucha y determinación. Fate, empuñando su habilidad misteriosa, orquestó una retirada táctica para el formidable adversario. Sin embargo, la victoria tuvo un costo, y el tributo se manifestó como sangre que se filtraba de los ojos de Fate, un testimonio carmesí de los límites de su resistencia. En este momento crucial, Mine, siempre la compañera firme, ofreció su apoyo al ofrecer su hacha, una llave para el ascenso de Fate a los cielos. Mientras el cielo los abrazaba, Fate aprovechó su poder misterioso para discernir el núcleo vulnerable de Haniel. La criatura, en un intento desesperado de sobrevivir, conjuró un contraataque ardiente, pero la nueva fuerza de Fate resultó abrumadora, sellando el destino de la batalla. En medio de los restos de piedras cuidadosamente dispuestas, se desplegó una revelación solemne. Mine, con un toque de melancolía en sus ojos, confesó a Fate que los hilos de su memoria se habían deshilachado con el paso de los años. Con un aire de solemnidad, se sumergió en la sombría realidad de un mundo contaminado por quimeras, seres retorcidos y transformados. Fate, lidiando con la inquietante perspectiva de perder el control, buscó un pacto nacido de la confianza. Con sinceridad grabada en sus rasgos, imploró a Mine que le prometiera una salvaguarda, una promesa de poner fin a su existencia si sucumbía a las fuerzas insidiosas que amenazaban con consumirlo. Mine, encarnando fuerza y empatía, envolvió a Fate en un abrazo reconfortante, un voto intercambiado en el lenguaje de destinos compartidos. Fate, llevando el peso de los viajes inminentes, reveló su camino hacia Babilonia, una ciudad empapada de historia y resguardada por la formidable ciudad centinela. Mine, arraigada en su propósito, reveló que su viaje estaba lejos de terminar. Una promesa hecha a otros resonó en su determinación. Construir un refugio, un pueblo donde los cansados pudieran encontrar consuelo. Al llegar a Babilonia, una bulliciosa ciudad, Fate caminó por sus animadas calles. De repente, un fuerte grito resonó, cortando el bullicio de los mercados y atrayendo la atención de todos a su paso, anunciando a su excelencia, la noble y justa Lady Roxy, ahora en residencia.
La multitud estalló en aplausos y vítores, mientras la noticia se extendía como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Fate observó cómo la gente se reunía, ansiosa por vislumbrar a la nueva señora. Había un aire de esperanza, una sensación de que algo bueno estaba a punto de llegar a Babilonia. Fate se encontró caminando tranquilamente por las bulliciosas calles de Babilonia, inmerso en una conversación contemplativa con Grid. Lady Roxy entabló una conversación con un caballero del norte, conocido como Alistair. Expresando su gratitud, lo elogió por su servicio dedicado y la orden ejecutada en Babilonia en ausencia de su padre. Alistair, sin embargo, le informó lamentablemente que no pudo salvar al caballero Mason y se disculpó por ello. Curiosa, Lady Roxy le preguntó si estaba presente cuando su padre falleció. Alistair, con la mirada baja, admitió que estuvo allí. Conmovida por el momento sombrío, Lady Roxy lo animó a levantar la cabeza, asegurándole que estaba preparada para asumir el papel de su padre. Expresó un compromiso firme de defender Galia y a su gente de la inminente amenaza de los monstruos. De manera inequívoca, Mugan transmitió que cualquier interferencia por parte de Miria tendría como resultado la pérdida de su propia cabeza. En este tenso momento, Lady Roxy redirigió su atención hacia Miria y Mugan. Con calma, articuló la necesidad de que ambos exploraran la ciudad, y ante esta directiva, Miria y Mugan respondieron en perfecta armonía. Fate expresó su descontento por los elevados precios de los artículos en Babilonia, mostrando frustración por el costo general de las cosas. El dueño de la tienda salió y lo invitó a echar un vistazo más de cerca. Esto llevó a Fate y al dueño de la tienda a aventurarse adentro para una discusión más detallada. Al entrar en la tienda, Fate recuperó su espada, presentándola al artesano de la vaina. El artesano, visiblemente sorprendido, reconoció la calidad excepcional de la espada de Fate. En un momento sincero, le informó a Fate sobre el costo, revelando que adquirir una vaina para una espada tan fina ascendería a 500 monedas de oro. Esta revelación cogió por sorpresa momentáneamente a Fate, llevándolo a salir apresuradamente de la tienda. En una decisión rápida, Fate comunicó al artesano que tendría que reconsiderar la compra, ya que el precio excedía sus actuales medios financieros. Después, se encontró con un grupo de hombres en su camino que le extendieron una invitación para unirse a ellos en una casa maestra. Fate, sin embargo, declinó cortésmente la oferta. Uno de los hombres, al darse cuenta del pasado de Fate como ex caballero, se disculpó de inmediato por cualquier falta de respeto no intencionada. En un momento de introspección, Grid le aconsejó que emprendiera una búsqueda de bestias formidables como medio para aumentar sus ganancias. Siguiendo este consejo, Fate cruzó la frontera hacia Galia, un lugar impregnado de un olor repugnante. Guiado por el consejo de Grid, Fate se encontró enfrentando a una horda de monstruos. En una exhibición heroica, atendió el consejo y desmanteló hábilmente a las criaturas, cortando cada una de sus cabezas. Con sus trofeos bien ganados, cuidadosamente empaquetados en sacos, Fate se dirigió a la ciudad para intercambiarlos por recompensas. Al llegar a la ciudad, una mujer lo recompensó generosamente con 100 monedas de oro por su excitante caza. Sin embargo, el triunfo de Fate no estuvo exento de desafíos. Matones en la ciudad buscaron apoderarse de sus despojos, lo que llevó a un enfrentamiento. Imperturbable, Fate superó decisivamente al grupo, afirmó su dominio y protegió sus merecidas recompensas. Al presenciar la escena, Lady Roxy reconoció las circunstancias, entendiendo que Fate había actuado en defensa propia contra los agresores. Expresando su comprensión, eximió a Fate de cualquier medida punitiva. Agradecido por el discernimiento de Lady Roxy, Fate expresó sus gracias. En un momento de justicia, Lady Roxy dirigió su atención hacia los matones derrotados que ahora estaban sentados en el suelo. Reconociendo la gravedad de sus acciones, decidió que pasar una noche en la cárcel sería una consecuencia adecuada por sus fechorías. Miria, impulsada por una irresistible curiosidad, se acercó a Fate con la intención de desvelar el misterio detrás de su enmascarado rostro.
Forcejeó con la máscara, intentando desalojarla, afirmando que sus acciones eran una muestra de falta de respeto. Mugan, percibiendo el choque inminente, le advirtió contra un movimiento tan impulsivo. Fue en este momento que Lady Roxy intervino, emitiendo una orden directa para que Miria cesara en sus intentos. Cumpliendo con el mandato de Lady Roxy, Miria renunció a regañadientes a su empeño de desenmascarar a Fate. Aprovechando el momento, Lady Roxy, intrigada por la figura enigmática ante ella, buscó no solo la revelación de su rostro, sino también su identidad. En respuesta, Fate, quizás abrazando un sentido irónico del humor, reveló que se hace llamar Corpse. Mientras se desarrollaba el encuentro, Lady Roxy, mostrando una mezcla de cortesía e inquietud, ofreció un consejo a Fate, sugiriendo que considerara arreglar su apariencia, señalando su aspecto algo desaliñado. Fate, interiorizando el comentario, lo interpretó como un signo de la posible desaprobación de Lady Roxy y salió rápidamente, reflexionando para sí mismo sobre su presunta desdén. Después de esta salida, Fate se encontró con un hombre llamado Jace Stratos, quien había oído hablar de las hazañas de Fate contra los matones. Intrigado por las habilidades de Fate, Stratos reveló que era dueño de una tienda de equipo y propuso un esfuerzo colaborativo. Ambos sellaron un trato, simbolizado con un apretón de manos, ya que Fate aceptó participar en una publicidad para guerreros de estatura similar. En preparación para la empresa promocional, Fate cambió de vestuario, vistiendo un atuendo alineado con el tema de la publicidad. Al otro lado de la calle, dentro de los confines de una tienda, la atención de Fate fue cautivada por una hermosa chica llamada Eris. Luchando por apartar la mirada, la fascinación de Fate aumentó cuando se dio cuenta de que Eris era, al igual que él, uno de los suyos, una revelación significativa en sí misma. Durante una reunión posterior con Eris, ella desveló un conocimiento misterioso sobre Fate, insinuando el despertar de su glotonería y prediciendo un encuentro con la entidad de la avaricia. Eris, afirmando haber esperado a Fate durante un largo periodo, compartió sus interacciones limitadas con Mine. Hizo alusiones crípticas a un plan para llegar a lo más profundo del corazón de Lady Roxy, dejando a Fate reflexionar sobre la intrincada red de conexiones y profecías que parecían rodearlo. En su conversación, Eris expresó el deseo de la muerte de Lady Roxy, pensando que detendría la opresión de los caballeros sagrados y traería un cambio positivo a la humanidad. Eris veía esta medida drástica como un medio para frenar la influencia del régimen opresor. Fate estuvo en desacuerdo, diciendo que la muerte de Lady Roxy no arreglaría nada. Sintiéndose molesto, Fate regresó a casa, diciéndose a sí mismo que no importa contra quién tenga que luchar, está decidido a proteger a Lady Roxy, sin importar los desafíos que se presenten en su camino.